la seguridad, implica también una gran logística. Se necesita probablemente un costo mucho mayor del que podría ser en función de los accesos a los lugares, un costo bastante elevado. Me ha tocado trabajar en selva en estos lugares y realmente es un costo muy alto por el acceso, por la logística, por lo que eleva todo este tipo de costos, ¿no? En la fotografía que están viendo es un hincado de pilotes, ¿no?, en el proyecto Camisea, donde tuve la suerte de trabajar hace bastante tiempo atrás, cuando recién empezaba en la carrera de geotecnia, ¿no? Año 2004, por ahí. Y bueno, se puede ver esto, ¿no? El hincado, en este caso casi perpendicular sobre el terreno. No siempre es así. En el caso de muelles, por ejemplo, puertos, tienen cierta inclinación por el tema del oleaje, el mar, la dirección de los vientos. El mar no viene solo en una sola dirección, cambia, ¿no?, continuamente. Bien, vamos a ver algunos aspectos de lo que tiene que ver con el tema de cimentaciones profundas. La capacidad de carga en pilotes es un análisis distinta. La clase pasada decíamos, ¿no? No hay un libro que diga de esta profundidad para abajo es profundo. Pasa generalmente por un tema de economía, ¿no? Excavar ya por debajo de 3 metros ya es un montón. Generalmente en estructuras superficiales, la excavación que tiene más profundidad generalmente pues es la cisterna, ¿no? Y bueno, ahí sí se tiene un trabajo medio delicadito, ¿no? Sobre todo cuando es para un espacio público, donde se requiere una dotación elevada, y generalmente parecen unas enormes piscinas, ¿no? Pero en pilotes tiene que ver mucho la competencia y desempeño del suelo. Optar por este tipo de cimentaciones implica, número uno, hacer un trabajo mayor, buscar el material más posiblemente competente, y si no se encuentra, porque puedo excavar, a lo mejor el material competente está a 60 metros, y eso es muy, desde el punto de vista de economía, pues es muy costoso. En Pucallpa, por ejemplo, los ingenieros contratistas allá me comentaban de que excavan generalmente los proyectos hasta 14 metros de profundidad, ¿no? En el proyecto Camisea llegaban hasta 10 metros de profundidad también, ¿no? 10, 12, por un tema de economía más que todo, ¿no? Generalmente cuando ya se llega a estos niveles hay que optar por otras opciones, arriostrar los pilotes para que en el caso de que se asentaran, se asiente todo junto, es decir, se hincan los pilotes, como la fotografía de aquí, ¿no? Y aquí van soldando, ¿no? Se colocan vigas conectoras entre los pilotes para crear un arriostre. En este caso los soldaban porque eran pilotes de acero, ¿no? La cimentación superficial versus la cimentación profunda, las partes o nomenclatura de ese pilote, tipo de pilotaje, tipo de pilotes y el tope estructural. Bueno, cimentación superficial transmite las cargas directamente al terreno. Ese es su trabajo, independientemente de la profundidad. La profunda transmite las cargas, pero a lo largo del terreno que atraviesa la cimentación o a las capas más alejadas. Es un sistema de indirecto, ¿no? Se tiene que ver básicamente el modo de funcionamiento, ¿no? Cimentaciones superficiales, directas, semiprofundas, profundas. Es decir, se hinca pilotes y encima va a recibir la cimentación. El lunes voy a ver un tema que es plateas, ¿no?, y asentamientos, con el que finalizamos esta sesión de geotecnia y edificaciones. En el caso de edificios, en Iquitos está el edificio más grande del Banco de Crédito, 3 pisos,
En Pucallpa, ya en el hotel donde me hospedé allá, pues era un hotel casi 5 pisos, ¿no? Con azotea. Un hotel muy bonito en toda la Plaza de Armas. Y bueno, inevitable, no preguntar, ¿no? Y acá cómo han cimentado la Universidad Nacional de Pucallpa, ¿no? Se ha hecho con pilotes en algunos casos. Pucallpa es la ciudad con más asentamientos humanos, ¿no? 1.000 asentamientos humanos. De 50.000 personas que viven en la región, 45.000 viven en la ciudad de Pucallpa, ¿no? Es un lleno total, ¿no? Muchos pueblos jóvenes se construyen de manera normal, ¿no? Cimentación superficial, profunda, ¿no? También hay varias metodologías para ello. Como pueden ver, la transferencia de carga es en el superficial casi inmediata, en la profunda no. Hay una especie de transferencia que se da por varias capas, ¿no? Y por ende ocasiona fricción por la longitud, ¿no? Por eso aquí se analiza la capacidad de carga en la punta del pilote y en el fuste del pilote, o sea, a lo largo del pilote. Ahí se tienen las dimensiones B por A. Hay algún grado de esbeltez. En realidad creo que más tiene que ver con el funcionamiento y con el tema de costos. La esbeltez tiene que ver también muy largas, no recomendaría salvo que esto sea pues para cargas bastante altas, como puede ser el pilar de un puente, ¿no? Donde hay que usar una serie de pilotes, ¿no? Lo suficientemente profundos para darle cierta estabilidad a ese pilar, ¿no? Habría que encontrar el manto compacto que generalmente suelen tener los ríos. En Piura, por ejemplo, a 14 metros del lecho, hay una formación geológica llamada el Zapayal, ¿no? Que es una arcilla durísima, con casi un comportamiento como el de una roca, ¿no? Aquí habitualmente se consideran las variaciones entre D entre B, pueden ser menor a 5 cuando son superficiales, de 5 a 8 cuando son semiprofundas y menores a 8 cuando son ya muy profundas, ¿no? Aquí habría que revisar el cimentaciones de obra de la carretera, el Ministerio de Fomento, esto lo he tomado de España, ¿no? Donde ellos han trabajado bastante con TV Pilotes. Es probablemente uno de los que mejor ha avanzado en términos de lenguaje de pilotes. México, tuve la suerte de estar el año pasado, ¿sí? El año pasado, en agosto, no sé por estas fechas fue, perdón, en medio de agosto, sí. Y lo que le llaman el Zócalo, que viene a ser el centro de la Ciudad de México, es construido pues básicamente sobre pilotes, ¿no? Y con un término de asentamientos permanentes, ¿no? México está cimentado en una capa de 30 metros de arcilla expansiva que descansa sobre 5 metros de arena limosa, ¿no? Dos suelos pero recontra malo, ¿no? Y aún con todo hay unos enormes edificios en la Ciudad de México, ¿no? Centro de México. Cancún también, una zona preciosa también, terrenos arenosos, unos hoteles impresionantes en la Ribera Maya, ¿no? Bien, ahí está el pilote de elemento estructural, ¿no? Pueden tener una naturaleza y una forma variada de esbeltez, que pueden ser valores de 5 a 8. ¿Mm? Las partes y nomenclatura del pilote, ahí tenemos cabeza, cuerpo, punta, ¿no? Cabeza, una parte superior del pilote, cuerpo entre la cabeza y la punta con una parte inferior del pilote. Ahí está el fuste y la base. Diámetro equivalente. Ese diámetro equivalente tiene que ver con esa característica, ¿no? Generalmente se coloca cilíndrico
Cuadrados también se colocan, pero el cilíndrico tiene algo. Cuando uno hace pruebas de CPT, por ejemplo, o cono, tiende el circular a hacer una fricción más pareja. El cuadrado más bien no. Generalmente el cuadrado se utiliza como prefabricado, más. Aunque no es muy recomendable en zonas donde llueve mucho porque el bulbo se puede llenar de agua en zonas donde llueve mucho, ¿no? Por eso ahí se considera mejor en vez de vaciar allí, porque a la hora de echar el concreto va a haber agua en cantidad, y a veces bombear hasta esas profundidades puede haber un grado de error grande, es mejor hacerlo con prefabricado, ¿no? Llevarlo. Ahora, a la hora de golpear, hincar, eh, no se puede golpear directamente sobre el concreto, porque el concreto tiene un tema de fatiga, ¿no? Se puede quebrar, rajar. Es mejor transferir esa carga. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca, por ejemplo, si la columna es de 1,50 m por 1,50 m, se coloca un tacón de madera, ¿no? De 1 metro de altura, y, o sea, entre el piloteador y el concreto se coloca este taco de madera, y el piloteador golpea sobre el taco, y este taco transfiere al concreto, evitando la fatiga. O sea, transfiere la energía en cada. Fuste es la parte lateral, la base es la parte inferior, ¿no? del pilote. Los tipos de pilote son varios, ¿no? Aislados, grupos de pilotes pasivos, refuerzo con estabilización a veces se tiene que hacer. A veces se hacen pantallas de pilotes también, contención de tierras, pantallas de pilotes, anclajes de tirantes, amarres, señalizaciones, ¿no? Aquí algunos usos de los pilotes. Se pueden utilizar como camisas, ¿no? Como una pantalla. Por ejemplo, en el óvalo Naranjal, en Lima, Olivos, ese muro de contención que ustedes ven por ahí cuando pasan, básicamente son pilotes de este tipo. Le llaman muro pilote. O sea, hincan el pilote, encima se construye una viga enorme, grande, ancha, como un sobrecimiento, y encima de ello va el muro de concreto. Y funciona muy bien, ¿no? Lo ideal sería hacer un muro, pues, combinado, pero entenderán que en la Panamericana hacer eso, con el tráfico enorme que hay, es terrible. En 28 de julio también se ha utilizado esto, en el famoso muro de las 700 grietas, ¿no? Básicamente las 700 grietas se dio por una negligencia de la compañía Sedapal, ¿no? Que no se advirtió de que había unas cañerías que iban a filtrar agua, jamás se sacaron, y el resultado fue que las fisuras, pues por humedad, han sido cuantiosas. No se colocó ninguna cama de filtro tampoco allí, ¿no? Entonces el resultado de lo que hemos visto, ¿no? En televisión. También se hace estabilización en los taludes con algún tipo de material para ayudar un poquito a mejorar su resistencia, ¿no? Ahí se ven algunos pilotes aislados también, ¿no? El tema de puertos, ¿no? Grupo de pilotes también cuando son inclinados, ¿no? Por el efecto del viento, oleaje, ¿no? Ese tipo de cosas. El proceso constructivo hay que darle un ángulo también en el muelle Acapulco, en Tumbes, así se llama el pueblito. Ahí es una caleta de pescadores ahí pequeño. Se hizo una ampliación del muelle, ¿no? Obviamente ahí el mar no es tan complicado, es una zona de aguas calientes, ¿no? Se hincó pilotes inclinados y había que hacer como una especie de riel, ¿no? Para que el piloteador golpeara sobre ese riel y se obtuviera ese ángulo de inclinación, ¿no?
Ahí se tienen los tipos de pilotes, los materiales, la sección tipo, el tamaño, diámetro, longitud o profundidad, inclinación, forma de trabajo, solicitaciones, método de instalación, el efecto que producen, ¿no? Eso tiene toda una logística que hace que la inversión sea fuerte, ¿no? Pero también en términos, pues, de el costo-beneficio sigue siendo económico, ¿no? Ajá, hay pilotes de madera. Si ustedes van a en las playas estas que hay por Piura, ¿no? Van a encontrar muchas de estas casonas en las que llegaron los colonos ingleses, ¿no? Y hicieron así, de pura madera, ¿no? Sobre pilotes. En la selva también utilizan mucho este sistema de pilotes. La selva peruana hay madera pues buenísima ahí, roble, cedro, puna, ¿no? Árboles muy, muy, muy grandes, fuertes. El sangre de grado, me acuerdo bien, ¿no? Un árbol enorme. Acero también. El acero ese se oxida cuando está en lugares húmedos y lo limpian, ¿no? Son barras pues, de 6 metros de longitud y generalmente en la limpieza que se hacen para sacar esa película de corrosión usan unas mangueras así como, ¿has visto cuando hay un incendio? ¿No? Pero en vez de agua tiran arena a presión, ¿no? Y la arena a presión lo deja pero lijadito, ¿no? Limpiecito, ¿no? Pero obviamente eso pues, tiene horas, compresores de aire y todo eso tiene un costo, ¿no? Hormigones in situ también, se vacía en el lugar. No es recomendable en zona donde llueva mucho. En tal caso, donde llueve demasiado, sería mejor un prefabricado, ¿no? Los prefabricados tienen un pequeño detalle, eh, que yo puedo vaciar y me puede dar una columna de 2,80 y la otra me da 2,75. Y las dimensiones son, una puede ser un metro y la otra es 0,98. Hay ligeras fallas en esos temas, ¿no? Que a veces hacen que tengan que cortar, hacer perfilados. Esto es un costo bien, bien grande, eso también, ¿no? Cortar ahí con enormes cortadoras. Armadas pretensadas, ¿no? Pilotes mixtos, también hay aceros. A veces la camisa es de acero y adentro es concreto. Rara vez concreto afuera y acero por dentro. No es muy común. En parte no hay mucha adherencia, habría que usar algún tipo de cable ahí para poder enlazarlo. Y algunos otros materiales que la verdad no me ha tocado la suerte de ver. Pero concreto, acero, madera, sí, lo que más he visto. La sección transversal depende evidentemente del uso que quieras, pues, ¿no? Pilotes cilíndricos, prismáticos, no constantes, ¿no? Son variaciones distintas las que se hacen aquí. Muy, muy diferentes, muy, muy diferentes. Atendiendo el tamaño, los diámetros pueden ser mayores a 1 metro, o entre 25 y 1,20 o mayores a 30. Atendiendo la profundidad van de 10 a 12 o de 30 a 35, ¿no? Generalmente para puentes se utilizan 30 a 35 metros, ¿no? Pues se hacen exploraciones hasta 40, 60 metros, ¿no? Por la inclinación también tiene que ver, ¿no? Los vértices, inclinados, desviados. Una vez leí una revista técnica sobre un edificio en el mar Nórdico, en Noruega, donde extraen petróleo, y es uno de los mares más difíciles del mundo, ¿no? Con unas olas impresionantes, y arriba hay una torre de edificio, ¿no? Y la gente hace ahí campamento, ¿no? Es como un campamento, pero un edificio en medio del mar, ¿no? Hay oficinas administrativas, oficinas, la parte pues, de explotación del petróleo y todo eso, ¿no? Y impresionante la construcción de esa edificación, ¿no? Sobre unos pilotes que tienen pues unos diámetros de casi 6 metros de puro concreto, ¿no?
a una profundidad de casi 30 metros de altura en el lecho rocoso del mar, ¿no? Ahí en esos países nórdicos se ha hecho pues el túnel, ¿no?, de roca que une Noruega, Dinamarca con Noruega, me parece, sí, ¿no? Dinamarca, Noruega, que tiene como 30 kilómetros de túnel, ¿no? Pues, hay una roca muy competente que te da esa seguridad de que eh, puedes vivir en medio del mar, en un edificio enorme, ¿no? Es una extracción petrolera, ¿no? Ajá, pilotes flotantes de columna, pilotes mixtos, pueden haber esfuerzos axiales, fuerzas de compresión, de tracción, momentos flectores, esfuerzos de corte, pilotes pasivos, ¿no? Son varios de estos que se pueden ver. Obviamente por la tremenda, ajá, pues eso se tiene que ver, ¿no? Tiene que ver por qué. Tiene que ver por qué. Los momentos, las fuerzas axiales de tracción. Vamos a ver ahorita en el Geo5, ¿no? Cómo se puede determinar eso para el tema del diseño, el refuerzo, ¿no? Al ser demasiado esbelto, tiene que tener un refuerzo a lo largo, ¿no? A veces es mayor el esfuerzo en la punta, generalmente cuando es un suelo arcilloso, y a veces cuando el suelo es arenoso, el mayor esfuerzo está en el fuste, por la fricción que genera, ¿no? Por el contacto permanente. También tiene sus problemas, ¿eh? No siempre se diseña en compresión, también se diseña en tracción. Generalmente en compresión porque va a soportar un peso, una carga, ¿no? Pero en tracción también, porque a veces hay niveles de agua subterránea que cuando aumentan, levantan el pilote. O cuando hay un suelo expansivo, ¿no?, que suelen pasar en algunos lugares, o hay un pequeño mantito ahí de suelo arcilloso expansivo que se va a hinchar y lo va a levantar, ¿no? Entonces eso puede ser un tema. No siempre se diseña solo a compresión, también puede ser en tracción. Bien, según el método de instalación del terreno y la forma de construcción, hay métodos de instalaciones por desplazamiento, extracción, situaciones intermedias, prefabricados in situ, mixtos, ¿no? Cimentaciones superficiales, terrenos antes de la cimentación, terrenos después de la cimentación. En la profunda es un terreno antes de la cimentación, no necesariamente es igual al terreno después de la cimentación. En algunos casos se tienen que agrupar los pilotes, ¿no?, para producir mayores esfuerzos en el terreno y tienen que ir arriostrados, ¿no? Efecto que producen en el terreno. Pilotes que se densifican en el terreno, pero prefabricados hincados, hinca dinámica, golpeando con mazo o martillo, hinca por vibración, hinca estática, empujando con gato, hinca asistida con agua, enroscados también hay, ¿no? Es una variedad esto de aquí, una variedad grande. Se necesita pues unos enormes izamientos y piloteadores para golpear, ¿no?, en función a este tipo de pesos, cargas que se quieren hacer. Ahí hay un paso a paso de los tipos de excavaciones. Sin intubación, a veces se utiliza bentonita también, ¿no?, para evitar los derrumbes. Se hace a veces con estos perforadores helicoidales que funcionan bien también, ¿no?, para trabajar. Sí, son buenos, suelos arcillosos sobre todo. Y los prefabricados, pues, ¿no?, que son los que se traen. En el año 2014 vino una empresa que hacía estos trabajos de pilotes en la región. Y recuerdo que cuando estaban ahí hablando, ¿no?, respecto a estos temas, a mí me pareció algo muy interesante cuando eh, nos había hablado del proyecto del agua potable de Iquitos que se estaba haciendo, ¿no?
y se colocaban los pilotes, ¿no? Y básicamente encima de eso iba a ir el material, ¿no? de tratamiento mejorado, ¿no? Para impermeabilizar, porque se iba a hacer una laguna de abastecimiento de agua allí, ¿no? Y ahí, claro, los pilotes, todo, ¿no? Estaban haciendo ya el lecho, se comenzó a vaciar con concreto, ¿no? Para embalsar el agua ahí, como una especie de enormes piscinas, ¿no? Lamentablemente, 2, 3 años después vi en la televisión que el proyecto nunca se llegó a terminar. Una pena, porque Iquitos pues tenía, en esta última pandemia hemos visto los problemas que ha tenido de saneamiento, ¿no? Muy fuertes. El río Amazonas es un gran basurero también, ¿no? Es una pena, ¿no? Alrededor del río hay cantidad de zonas que ahí, teniendo un río tan caudaloso, no tiene agua potable, ¿no? Es una pena, siendo la necesidad de este tipo de proyectos, ¿no? Que son tan necesarios. Y sobre todo en un terreno como ese poco competente, donde son más urgentes hacer este tipo de perforaciones. El tope estructural viene a ser el esfuerzo mayor que puede soportar. Tiene un comportamiento parecido al de una columna y tiene por ende una constricción lateral, un pandeo. Generalmente tiene que tener unas cargas razonables. Pueden haber deficiencias en el hormigonado in situ, por eso digo que no se recomienda mucho usar vaciados en el lugar, en este tipo de lugares. Puede haber maltrato de los pilotes prefabricados, corrosión también, la madera también se pudre, es todo un tema. La fórmula es sencilla, ¿no? El esfuerzo al corte es igual al área por el esfuerzo de carga neutra, ¿no? Hay una especie de coeficiente de seguridad también, y eso me puede determinar aproximadamente un tope estructural, ¿no? Que es independiente del terreno, ¿no? Es un análisis estructural. El tope estructural, hay algunos códigos que pueden estimar valores según el tipo y calidad, ¿no? Si es en suelo, si es en roca, ¿no? Hay unos esfuerzos a la compresión. Pilotes aislados, en algunos casos se colocan, son necesarios, ¿no? Son necesarios. Bien, hay una introducción, equilibrio de un pilote, cargo de hundimiento, admisible, útil, de servicio, método de cálculo, características de los métodos, formulación genérica de resistencia en la punta, de resistencia en el fuste, métodos indirectos, pilotes en roca, fórmulas de la Inca también van allí. Introducción. El pilote es una técnica ya antigua, ¿no? En Grecia utilizaban las enormes columnas, estaban cimentadas hincadas ya en el terreno a una profundidad regular. Incluso hay un templo, creo que todavía se ven algunas ruinas que se construyó en un lago, ¿no? Y la gente se quedaba impactada, ¿no? Como en medio del lago había un edificio, ¿no? Y era porque habían pilotes. En México, ¿no? Todavía se puede ver en el Zócalo los restos de lo que fue el Palacio de Montezuma, ¿no? Que era un lago donde estaba construida una pirámide, que todavía se ve allí la pirámide, ¿no? Y los españoles se quedaron sorprendidos, ¿no? Como podía haber una pirámide en medio del lago, ¿no? De Texcoco. Aquí también se han hecho, en zonas de selva utilizan mucho la madera. En algunos lados del mundo se utilizaba una especie de martinete, se utilizaban varios hombres para hincar y dar una cierta seguridad, ¿no? Hasta que apareció una especie de palanca también para poder mejorarla cuando se comenzaron a hacer las grandes obras ya en la época industrial, siglo XX en Inglaterra.
Las ventajas son resistentes, ¿no? Desde el punto de vista suelo-estructura. Generalmente no son deformables porque al hincarse hay esfuerzos de presión pasiva y activa, ¿no? De empujes que mantienen, de cierta manera, un cierto equilibrio, ¿no? Aguanta una serie de avatares también, ¿no? Mientras esté confinado, el comportamiento es ideal, ¿no? También tiene un concepto de estado al límite, en el que la cimentación alcanza una situación no deseada que no debería o que debe evitarse, ¿no? El cálculo de un procedimiento de un pilote es bastante sencillo. Ahí está, el pilote, su diámetro, el peso propio, los esfuerzos del fuste. Abajo se forma un bulbo, hay un estado de zona pasiva y activa también. El valor de carga sobre el pilote, el peso del mismo. Hay una carga de reacción que desarrolla sobre el fuste y sobre la punta, ¿no? Dependiendo del tipo de características, se tiene que determinar cuál es la incidencia mayor de la capacidad de carga del pilote, ¿no? Bien, ahí se puede tener los efectos de fricción, sobre todo cuando se hace una especie de encepado. El encepado viene a ser algo así como el muro pilote, ¿no? Se coloca un pilote y se coloca una especie de viga, ¿no? Una viga fuerte allí para que transfiera la carga de la cimentación hacia abajo. En el caso es un muro pilote, ¿no? El muro pilote y hay una viga enorme, corrida, ¿no? En este caso, los esfuerzos del fuste son mucho mayores que los esfuerzos de la punta, ¿no? Sobre todo cuando son pilotes básicamente flotantes, ¿no? Son generalmente en suelos arcillosos, ¿no? Suele tener esa característica. Ajá. Generalmente el esfuerzo mayor es en la punta, ¿no? En suelos arcillosos. Por el contrario, en suelos empotrados en arena, que también tienen un comportamiento como flotantes, el pilote puede ser una especie de comportamiento casi como el de una columna, cuando son características mixtas, arenas arcillosas y arenosas. Y cuando están empotrados en roca, el esfuerzo mayor es en la punta, ¿no? Donde están las mayores tensiones, mayor que la del fuste, aún si atravesara un suelo blando, ¿no? Por eso generalmente hay muelles que están empotrados en roca, algunas obras cercanas a los ríos, frente al mar. Por ejemplo, el mar peruano tiene una gran ventaja. La litografía de roca está a 5 metros del nivel cero del mar, ¿no? O sea, está bastante cercano. Por eso que aquí tenemos la opción de tener muelles largos, ¿no? El muelle Pimentel, por ejemplo, tranquilamente tiene más de 1 kilómetro, ¿no? De largo, ¿no? Porque justamente hay rocas ahí, ¿no? Está bastante superficial. Carga de hundimiento admisible, útil y de servicio, ¿no? Carga de fuste, carga de punta, ¿no? Hay un coeficiente de seguridad global y otro de resistencia por fuste, una punta minorada. Carga de fuste y carga de punta. También existe una carga admisible por razones de asiento, Q admisible, Q máximo, produce ese asiento admisible, ¿no? Carga útil también. La carga máxima tiene que ver con la rotura del terreno. Cuando hay hundimiento, hay suelos que son muy, muy malos. Y al hincar, generalmente la mayor presión va a estar en el fuste, ¿no? Porque para hundirse son terrenos muy, muy pésimos. Razones de asiento también tiene esto un tope de asentamiento también, ¿no? También un tope estructural. Generalmente son 5 centímetros, ¿no? De desnivel entre pilote y pilote, para evitar el asentamiento diferencial. Por eso generalmente se van unidas con vigas o con estos encepados, ¿no? Peso efectivo del pilote,
tiene que ver los esfuerzos, ¿no? Admisibles, detenciones, el peso propio, las cargas de servicio del trabajo, que son las que están sometidas el pilote, ¿no? O sea, la carga propia del peso propio, ¿no? Son las cargas de servicio, ¿no? Presión de aguas también freáticas, ¿no? Bien, hay métodos de cálculo aquí, métodos de comprobación, métodos analíticos directos, indirectos, muestras, se toma para el laboratorio, parámetros de suelo, se hacen ensayos de... Generalmente donde hay pilotes son suelos poco competentes. Así que el SPT es bastante útil aquí. Hay casos donde hay rocas poco competentes, porque también las hay, sobre todo aquellas que tienen grandes problemas con filtraciones de agua. Cuando la roca tiene filtraciones de agua es una roca muy mala, tiende a desintegrarse. Se puede también utilizar en ese tipo de materiales pilotes. Bien, los números de golpes son fundamentales para este cálculo, métodos indirectos, directos. Aquí algunos de los ensayos por comprobación, se hace análisis de Inca, pruebas de Inca en campo, ¿no? Hay que llevar un enorme equipo de viga para probar el impacto en el pilote. Se determina la carga máxima, carga de fuste más la carga de punta. Se hacen hincados, en suelos granulares funciona excelente. Propagación de una onda a través del pilote, el análisis de Inca, ¿no? Para ver qué tanto vibra eso. Las pruebas de carga son ensayos en el campo que se hacen, tiene que obligarse a hacer, el supervisor tiene que exigirlas. In situ con hincados pueden ser en suelos granulares o cohesivos también, ¿no? Las fórmulas analíticas para análisis directos. Hay modelos teóricos, se utilizan parámetros del suelo, interacción suelo, ¿no? Deformaciones. Se hacen in situ los hincados en suelos granulares, ¿no? Y los indirectos, mediante ensayos de penetración, estáticos o dinámicos también hay. Ensayos de presiométricos, perdón, ¿no? Se hacen hincados en in situ o en materiales granulares cohesivos. Características de los métodos analíticos, ¿no? Plantear formulaciones distintas sobre los pilotes y los desplazamientos para extracción, ¿no? Comportamientos diferentes sobre los efectos de instalación. Bueno, ahí se tiene algunos temas a tomar en consideración, ¿no? Pilotes por desplazamiento para la ejecución de materiales y pilotes perforados in situ, ¿no? En suelos granulares y en suelos cohesivos, punta y fuste. Ahí se tiene la resistencia unitaria por el fuste, ¿no? Como resistencia unitaria por la punta, área del fuste, área de la base. Determinación de las áreas según el diámetro equivalente correspondiente al perímetro del fuste. Se tiene para un tipo de suelo granular cohesivo roca, tipo de pilote, materiales y dimensiones, y un tipo de instalación de pilote. Pero todo esto tiene que ir acompañado con una logística adecuada, ¿no? Bastante adecuada. Formulación genérica para la resistencia a la punta. Eso creo que ya lo saben, en pregrado seguramente se ha visto. Q de la punta es igual a Q de resistencia unitaria por el área de esa punta. Y el Q de la punta es igual a esa fórmula, ¿no? Cohesión, factores de carga por cohesión y por profundidad, ¿no? Los factores de carga dependen de alguna fricción, por eso que es importante una prueba de axial para determinar esos parámetros, ¿no?
Aquí sí se exigiría un triaxial. Yo sí lo exigiría. De hecho, que se toman esos parámetros. Para suelo granular la cohesión es 0. Basta con esa fórmula que está ahí, ¿no? NQ por el esfuerzo efectivo. Para suelos cohesivos, donde el ángulo generalmente está cerca a 0, puede ser 9 veces la resistencia al corte sin drenaje del ensayo triaxial. Dependiendo del tipo de pilote, perforado o hincado, los valores de cálculo de esfuerzo son distintos, ¿no? Para una situación según la zona pasiva o zona activa en donde se puedan desempeñar. Hay algunos parámetros ahí que están tomados del código español, que pueden ser de referencia. España tiene mejor normado el tema de pilotes, ¿no? Aquí se habla en el manual de que se usan cimentaciones profundas, pero no está normado este tipo de parámetros, por ejemplo, ¿no? Por eso de construir sobre pilotes es bien, aquí en el Perú es casi muy poco exigente, ¿no? Por eso que generalmente suelen fallar mucho también, porque es todo un tema logística. En un curso que dicté en Pucallpa hace 2 años, los contratistas me decían que habían proyectos donde mandaban 6 pilotes en un lugar que se llamaba Atalaya, que estaba como a 4 horas por el río. Entonces, mover un piloteador, acero, soldadores, a 4 horas de ese lugar solo por 4 pilotes, me parece pues una cosa descabellada, ¿no? El tema de accesos tiene que ver mucho en esto. Resistencia unitaria por fuste, ¿no? Según la naturaleza del mismo, se tiene la profundidad de la longitud del fuste, resistencia unitaria del fuste, perímetro de esa sección transversal y el diámetro equivalente. Multiplicado todo eso se tiene el corresistente y el área del fuste. El área generalmente depende mucho, a veces la profundidad es la que se limita. Yo quisiera llegar a 60 metros de profundidad, pero no puedo, pues. Llegaré a 15, pues. Probablemente tenga que jugar más con el diámetro, ¿no? Que sea lo suficientemente competente para compensar la profundidad. Adherencia y fricción, ¿no? El esfuerzo normal del fuste, la fricción que se genera en ellos, la evaluación de cohesión, coeficiente de empuje, esfuerzo, suelos granulares, suelos cohesivos. Hay métodos indirectos también, ¿no? Ensayo de penetración dinámica, SPT, ensayo de penetración estática, también hay pruebas estáticas, y hay presiométricos o dilatométricos. Ellos tienen más normalización en ese sentido. Acá se utiliza mucho lo que está en el manual de construcciones, ¿no? Pero está muy genérico ahí, ¿no? Muy genérico. España sí lo tiene más detallado, ¿no? Chile también. Sino que en Chile no hay muchas obras de ese tipo porque sus características de suelo no son tan... Ellos no tienen selva, pues. España tiene montaña. Y obras en el mar también, ¿no? Sistema hotelero, ese tipo de cosas. Ahí está. En función de los SPTs también se puede tener algunos parámetros de capacidad de carga, ¿no? El peso de la masa del penetrómetro, la altura de caída, penetración, área de la punta del penetrómetro. Por el cálculo del SPT, generalmente se efectúa en suelos poco competentes, ¿no? O suelos cohesivos también poco competentes. También en suelos de calizas orgánicas, en rocas poco competentes también. El SPT puede tener algún tipo de rechazo. Suelos cohesivos, pilotes hincados o perforados. El N60 dijimos que era un tema de la energía, ¿no? Corrección por energía, ¿no?
También hay otros factores como profundidad, longitud, variaje, presencia de agua, ¿no? Incluso durante la prueba de CPT, cuando se obtienen estos suelos expansivos, es tanto el esfuerzo de rechazo que puede producir un esfuerzo de levante sobre el hincador del SPT, ¿no? Ese tiene un N corregido por un factor por el N SPT menor a 50. Resistencia por la punta con el SPT. Aquí se tiene el Meyerhof. Ahí tengo una hoja de cálculo que es el C pasado. Q de presión es alfa por N en megapascales. Se tiene alguna resistencia y un valor alfa. Generalmente depende del tipo de suelo, ¿no? En el GEO5 me piden ese valor alfa. Generalmente es más alto cuando el suelo tiende a ser más granular. Y bastante bajo cuando tiende a ser fino, ¿no? Estos son parámetros de Meyerhof en función de los SPTs, ¿no? ¿Alguna información complementaria? Bueno, la del manual español, según el piloto hincado o excavado, tienen cálculos distintos de alfa. Se toma lo de Meyerhof, tiene sus propias tablas. Hay otra norma, la RON 05, que es de la Comunidad Europea, ¿no? Pilotes hincados, excavados, tienen su alfa, depende de los diámetros del material y los desplantes. El tamaño de la partícula generalmente son finas, ¿no? Y la norma española del 2006, norma sí, española del 2006, que habla de pilotes hincados y pilotes excavados, ¿no? Con un FN04, un FN02. Valor de N para SPTs, para la resistencia a la punta. En N60 dijimos que era factor de correcciones, ¿no? Por energía. Ahí se tienen algunos parámetros según la normatividad. Acá está mucho más definido, ¿no? Por eso que le he citado para ustedes, porque he tratado de buscar, y aquí casi no hay mucho de pilotes así normados de esta manera, ¿no? Incluso en Indias, en Colombia, ellos tienen unos parámetros que están en función de esta norma española, ¿no? El manual nuestro también está en función de la norma española. Si lo ven en el 050, ahí citan, ¿no? Pero hay algunas cosas que no las han tomado o falta implementarlas, ¿no? Ahí está el número, ¿no? Mediante los tipos de materiales moderados o medios. Bien, ahí se citan algunas posibilidades de diámetros equivalentes según la normatividad, ¿no? Zona pasiva superior, zona activa inferior, ¿no? Generalmente en la zona inferior es donde hay algunos esfuerzos, pero las más altas están en el fuste, ¿no? Y la norma te da más o menos un parámetro de relación de un diámetro equivalente. Bien, resistencia por el fuste en el SPT. Generalmente para este tipo de obras, pilotajes, el SPT es fundamental, ¿no? Porque son suelos malos. El SPT ayuda mucho aquí. Bien, Meyerhof, para la arena, relaciona algunos parámetros de capacidad. Besic también, para el caso de arenas. Thorburn y McGivart también. En función de los números de golpes salen las capacidades, ¿no? De la punta y del fuste. Capacidad del fuste será 2 veces el número de golpes en kilopascales. Generalmente los valores son bajos. De que hay pilotes, probablemente estemos hablando de menos de 10 golpes. Entonces esto sería lo mucho 20 kilopascales, ¿no? Que es un valor bastante bajo en kilos por centímetro cuadrado. Igual pilotes hincados, excavados,
en terrenos granulares, cohesivos, ¿no? Indican algunos parámetros para el análisis de golpes. Pilotes hincados, pilotes excavados, en madera, en hormigón, pilotes metálicos, pilotes de hormigón y pilotes metálicos. O sea, también interfiere esto. Estas son pruebas que han hecho esta gente pues, en laboratorios altamente sofisticados, donde se ha probado en una serie de tipos y calidades, y estas son las tendencias que han observado ellos, ¿no? Pilotes en roca. Generalmente se busca la roca. Cuando se hacen muelles, cuando se hacen obras portuarias, he visto en el muelle Acapulco, que les digo ahí en Tumbes, es un muelle pequeño, se amplió más o menos unos 10 metros. Y vi el expediente, ¿no? Lo habían hecho en Lima, un consultor, y estaba inclinado, ¿no? Ahí fue donde vi cómo el riel lo inclina. Acá depende de la calidad de la roca. Definitivamente una roca ígnea, calizas, suelen ser bastante competentes, ¿no? No así pues areniscas, pizarras, ¿no? Que suelen ser materiales abundantes en estas zonas litorales del mar, ¿no? Donde hay presiones de agua también. Ahí es la punta la que absorbe los mayores esfuerzos. Incluso en la madera se puede ver, ¿no? Que uno se acerca ahí a juguetear por esa zona del muelle y se ve, ¿no? El mayor esfuerzo está abajo, definitivamente. Siempre va anclada, ¿no? En la roca. Y el mar peruano está nomás ahí a 5 metros del lecho de roca, ¿no? Con esto de la erosión costera, estuve en Huanchaco la última vez y la verdad que vi cómo excavaban y me quedé sorprendido, ¿no? Como debajo de esa película de arena que siempre había visto cuando era niño, producto de la erosión, ahorita veo pues un manto de material de roca envuelta en una matriz arcillosa, ¿no? Parecidísima a los acantilados de la Costa Verde, ¿no? Es que toda esa configuración geológica que va desde Casma hasta Tumbes, ¿no? Son básicamente lo que le llaman Andes costeros, ¿no? De 50 a 250 metros de altura, ¿no? Está la resistencia unitaria por base para el tema de rocas, en función de la profundidad, al diámetro equivalente. Se asigna un valor de alfa en función de la naturaleza de la roca, siendo mucho mayores los valores cuando son calizas, pues, ¿no? Granito, que es la roca que abunda en Machu Picchu, y las pizarras, que son las más débiles, ¿no? De todas. Se tiene ahí la resistencia unitaria por fuste también, según el tipo y característica de estos. Fórmulas de Inca. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a parar un ratito. Bien, dice, cuando se encarga un de mecánica de suelo, se entiende que aún no se tiene conocimiento de condiciones geotécnicas del terreno, por lo que se desconoce qué tipo de cimentación se debe emplear, si la superficial o profunda. ¿Cómo define un suelo solitar, CSPT o triaxial? Bien, cuando se hace un proceso de estudios de suelos,
Generalmente se hace una visita de campo, se tiene toda la información que se pueda recolectar del lugar. A veces por un tema de tiempo, uno gana una obra en un lugar que está lejos de la zona donde uno es y desconoce todas esas cosas y va. A veces no hay ni tiempo de ir a visitar el lugar para hacer un plan mínimo de trabajo. Se tiene una idea y se dice, bueno, se tienen estudios antecedentes del lugar, a veces cuando ya uno es consultor ya maneja cierta información, pero aún con todo es una información preliminar. Las fuentes son generalmente quienes son de la zona, ¿no? Y te pueden advertir cómo se han hecho trabajos anteriores en el lugar, ¿no? Que han tenido que utilizar cierto tipo de construcciones. Cuando he ido a Pucallpa, los mismos contratistas que iban o consultores al curso me decían, ¿no? Hasta qué profundidad trabajaban usualmente, ¿no? Había un funcionario que era de la Contraloría y otro que era del gobierno regional, y ellos generalmente en sus bases limitaban la profundidad hasta 14 metros, ¿no? Para hincado de pilotes, ¿no? Porque ya tenían experiencia que irse más abajo de eso implicaba mucho costo, mucho costo. Y habían funcionado sus obras hasta el momento sin ningún problema. Esa referencia es básica. No obviamente tiene que ser la que yo me guíe, ¿no? Ir al lugar y hacer una pequeña exploración de la zona es fundamental, ¿no? En zonas donde se usan pilotes, por ejemplo, en zonas de montaña, selva, en Pucallpa, por ejemplo, el nivel de agua freático está a escabas y a 50 centímetros ya hay agua. Hay agua. Y el suelo es altamente, suelo expansivo, ¿no? El que hay ahí en Pucallpa. En las zonas de costa se conoce que a 5 metros del litoral está la roca. Por eso que se pueden hacer muelles grandes aquí, ¿no? Si se han dado cuenta, hay muelles que son de madera incluso, que tienen años y están ahí, no se han caído, ¿no? No se hacen edificios muy grandes en las zonas costeras, no, por temas de hoteles, no es como Ecuador o Brasil, ¿no? O México, donde se ven edificios enormes en la zona potencialmente turística, ¿no? Se tiene que tener la información. Ahora, en el caso de que ya se decide colocar el SPT, porque se conoce ya que el lugar es así, hay que delimitar el número de puntos de manera que no sea lo más caro tampoco, ¿no? La profundidad limita mucho. La profundidad limita. Cuando no tienes la limitación de la profundidad, no te queda otra que jugar con las dimensiones del ancho, ¿no? Por eso que los pilotes son, en esos lugares son bastante grandes, ¿no? Bastante grandes. En el caso de ensayo triaxial, tiene que ver con la simulación que quieres, pues, ¿no? El de cargas rápidas, generalmente en las condiciones no drenadas, ¿no? Donde el agua puede actuar de manera imprevista, a una velocidad no controlada. En cambio, el drenado es cuando el agua sí la puedes controlar, generalmente es la lenta. En ambos casos son consolidadas, es decir, bajo la premisa de que va a haber una carga permanente ahí que va a consolidar. Entonces, las condiciones son esas. Por ejemplo, en una presa, tengo que ver la condición drenada porque el agua se va a embalsar allí. Va a ser una condición controlada. La no controlada será cuando la presa tenga que vaciarla, porque en algún momento tengo que limpiarla. Tengo que hacer mantenimiento, sellar alguna cosa. Ese flujo rápido de agua puede ser incluso hasta más peligroso que cuando el agua está embalsada, ¿no? ¿Qué define esas profundidades? En el caso nuestro, en nuestro país, la limitación. Ahora, si el tipo de obra requiere una ingeniería de detalle, como puede ser el estribo de un puente, y hay flujos de agua, y los suelos son poco convenientes, no hay roca, probablemente necesite incluso queizones. Los pilares del puente tiene que haber pilotes donde van a estar anclados seguramente. Generalmente en los ríos hay un manto impermeable siempre. ¿A qué profundidad está? Es lo que tendría que analizarse. En el río Piura está a 14 metros.
sea, es una profundidad no tan complicada como para colocar pilotes allí. Por eso que hay pilares ahí, ¿no? De puentes. Obviamente que habría que controlar el efecto erosivo que puede tener el río. En Piura, una de las grandes soluciones que se ha querido plantear y nunca se ha aplicado es que el río Piura tiene en las partes altas una gran cantidad de agua que cae hacia la parte del río, la parte baja. Lo que se quiere es hacer ahí, dicen, sembrados de árboles que capten gran parte de esa agua. Se requiere controlar la pendiente del río, aguas arriba, para que cuando llegue no llegue con esa fuerza erosiva y pueda finalmente colapsar mi pilar, ¿no? Si se hicieran esos trabajos, los pilares de los puentes no necesitarían tanta profundidad, porque la velocidad de erosión que tiene el río no sería tan alta. Piura tiene el caudal más grande de registro estudiado, 5.000 cubos por segundo. El río Rímac en su máximo llega hasta 1.300 cubos por segundo. Pero claro, el río Rímac tiene otro análisis, es un río torrentoso, es decir, tiene pendientes muy grandes. Por eso cuando el río Rímac carga demasiado se puede ver como olas, oleaje, lo que le llaman los hidráulicos remanso, ¿no? El río Santa también tiene esa característica, ¿no? Un río torrentoso. En algunos tramos también el río Mantaro también, en Huancayo. Tengo una duda sobre la cimentación superficial. ¿De qué manera puedo mejorar la resistencia de un cimiento corrido que sostiene un muro portante? Se va a poner una vía de cimentación entre columnas de confinamiento. Mejorar. Si ya no es posible mejorarlo en una etapa de construcción y ya la edificación está construida, la semana pasada, creo que en la sesión pasada vimos algunos ejemplos donde se hacen algún tipo de sostenimiento, se hace una excavación, ¿cómo llaman este tipo de excavación? Apuntalada en algunos casos, otra sostenida en el tramo nada más, no se puede hacer una excavación corrida en ese tipo de obras construidas, que podría dar algún tipo de peligro, ¿no? Probablemente calzar con un ancho mayor, ¿no? Reforzarla para evitar que haya asentamientos, si el tema es que se ha incrementado una carga mayor, ¿no? Por ejemplo, el cimiento que tengo de 1 por 1 para una casa de 2 pisos, ¿ven? Me puede resistir según las condiciones del terreno. Pero si quiero levantar 2 pisos más, va a ser insuficiente. Probablemente tenga que excavar y calzar, ¿no? Probablemente no en toda la cimentación correcta, porque habría que excavar todo, ¿no? Probablemente hay que hacer algún tipo de excavación por tramos. Se termina ese tramo y luego se vuelve a excavar el otro, ¿no? Pero no se puede hacer una zanja grande allí. Habría que calzar, ¿no? Hacer una calzadura para que pueda soportar el nuevo cimiento. Ahora, esto podría implicar un cambio en las columnas también. Que habría que ampliar la columna, romper losas. Y el tema es si es que no hay por ahí cañerías, tuberías de agua, qué sé yo. Eso implica un fastidio un poco pesado. Hay obras de rehabilitación que demoran más que una construcción nueva, ¿no? Yo prefiero una construcción nueva que una rehabilitación donde hay que romper, picar, y a veces no se tienen, es decir, que hay edificaciones que no tienen ni planos, ¿no? Es un tema eso. Bien, la fórmula de Inca dice, la Inca dinámica es un procedimiento más antiguo para la cimentación de pilotes. Se transfiere en la cabeza del pilote la energía, una se disipa, hay métodos elásticos de recuperación, ahí hay un rebote, bounce, le llaman ellos, un rechazo. Entonces, para transferir, ¿no?, algún tipo de carga, cuando es por Inca. Por ejemplo, imagino que esto es un pilote. ¿Dónde está? Esto es un pilote de concreto.
y el piloteador golpearía directamente sobre esto. Vamos a decir que esta tapa es la madera. No hinca directamente sobre esto. Pongo la tapa, que sería la madera, y golpeo con el piloteador. No rompo el concreto, que tiene problemas de fatiga, y la transfiero a través de un tablón de madera, ¿no? No lo he visto honestamente nunca ese tipo de procesos, pero hay cantidad de videos en otros lados del mundo donde colocan esos tablones, ¿no?, de madera para transferir el esfuerzo. Y funciona, funciona. Bien, aquí se tienen algunos factores de resistencia estática y de dinámica según las normas españolas. He tomado España porque es el que tiene mejor normado el tema de pilotes. Y está en el idioma nuestro, ¿no? El R1 es la resistencia al terreno de la INCA. Y aparte la norma española supuestamente es la que se ha tomado como guía para la norma E050, ¿no? El mismo manual lo dice en la parte última. S es el rechazo de penetración del pilote, N es el rendimiento, coeficiente de restitución, altura y caída de la masa, peso de la masa, peso del pilote, acortamientos elásticos. Bien, aquí voy a citar algunos complementos. Efectos parásitos, rozamiento negativo, resistencia al arranque, resistencia horizontal, asiento de un piloto individual, efecto de grupo. Bien, aquí se puede tener efectos parásitos. Los pilotes deben soportar cargas de la estructura que transmite, puede estar solicitados por pesos y empujes del terreno, así como por acciones derivadas del movimiento del terreno. A estas solicitaciones de acciones se le denomina efectos parásitos. También pueden haber cursos de agua, empujes de agua. Se puede ver un talud en un pilote para un puente, ¿no? Y algunas sobrecargas horizontales que pueden haber también, presiones activas, empujes activos. Rozamientos negativos, cuando el pilote pierde resistencia por el fuste, o sea, por la longitud, y aumenta la carga total de la compresión. Ahí se puede dar un rozamiento negativo. Cuando hay una sobrecarga cerca de los pilotes, que no está considerada. Por eso les digo, a la hora de simular, traten de simular todos los escenarios posibles. Ustedes hacen una obra y de pronto colocan el pilote y al lado construyen un edificio colindante. Ese edificio va a tener un estado de tensión sobre ese pilote, que no estaba en el diseño, ¿no? Puede haber también un terreno que esté consolidado o preconsolidado. Puede haber un rebajamiento del nivel freático, como puede aumentar. Por eso les digo, cuando aumente el nivel freático, el piloto debe estar preparado también para esfuerzos de tracción. Se debe diseñar por tracción cuando el nivel freático aumente, porque al aumentar el nivel freático va a tender a levantar el pilote. Y cuando haya un suelo expansivo, si hay agua permanente en la zona, se va a hinchar todo el tiempo. En un momento va a levantar ese pilote. En suelos expansivos, pues tenemos datos históricos de cisternas que han estado enterradas, que se han levantado, ¿no? También pueden haber vibraciones, suelos arenosos, ¿no? Vibraciones permanentes. Resistencias al arranque, le llaman. Considera un 35 a 50% de fricción lateral para pilotes a compresión. Es una especie de esfuerzo de corte que depende de la carga final. Le dan un porcentaje ellos. Para estos casos se requiere hacer pruebas de campo que son costosas. Ahí van a ver una foto, una viga enorme que hay que calibrarla, ver si hay algún tipo de flexión, ¿no? Presiómetros, que son unas ondas ahí que le colocan, ¿no?
Por eso se necesita el estudio de geofísico, ¿no? Para puentes, ¿no? Para evitar ver si esto la va a afectar o no. Resistencia horizontal también, ¿no? Agotamiento de su propia capacidad resistente, rotura horizontal del terreno, ¿no? Ahí se tienen los valores, ahí se tiene que tener los momentos, la normal. Hay unos ábacos también para esa rotura horizontal del terreno. Diseñar esto tiene que ver en todo este tipo ¿no? Hay yo entré a la página de Invías y me he bajado todo un expediente completito del puente de Barranquilla, ¿no? Ese donde sale ahí la cantante Shakira con Carlos Vives, ¿no? Es un puente enorme ahí en Barranquilla. Y me da no sé qué ver cómo en ese país, en Colombia, uno puede bajar los expedientes técnicos de esas obras, ¿no? Yo les recomiendo que entren a Invías, Puente de Barranquilla, y descarguen todo está el estudio geológico, geofísico, diseño del puente, señalizaciones, curvas, anclajes, está completo el expediente, con planos y todo. Y acá uno entra a la página del Ministerio de Transportes y no encuentra nada de eso, porque todos los expedientes están judicializados. Esa información para mí debería ser abierta, ¿no? Eso podría servir mucho en las facultades de ingeniería para que los jóvenes vean, ¿no? Las cosas que se han cometido y esos errores que se han hecho. Colombia ha construido un túnel que atraviesa toda la sierra con la costa en solo 4 horas, ¿no? Una hora creo que costó 7.000 millones de dólares, que bueno, eso es otro tema ya, pero está, ya se hizo. Acá para ir a Huancayo, que deberíamos tener una autopista porque es una zona de más de 6.000 vehículos por día, debería haberse hecho ese tipo de trabajos, pero no se ha hecho. Yo recomiendo que si quieren bajar un expediente completo, ahí hay también un capítulo de pilotes, porque han hecho son varios pilares que hay, y ahí está el detalle de los pilotes, y cómo encima han levantado este encepado, y encima han colocado los pilares, ¿no? Algo así como un muro pilote, solo que en este caso el muro viene a ser el pilar, ¿no? Que es una estructura grande, ¿no? Un ancho pues de 2 metros tranquilamente por un largo de 6 o 7 metros, y hasta 10 diría, porque tiene casi todo el ancho de la boca del puente, que es un puente bien amplio, bien amplio. Bien, asientos de un pilote, bueno, esto lo iba a dejar para la clase del día lunes, que es asentamientos y losas. Aquí está, un asentamiento se tolera un porcentaje, el 1% del diámetro de la norma española. Obviamente, exigir 5 centímetros me parece que es muy, sabiendo que estos son suelos muy poco competentes, ellos establecen un porcentaje en función del diámetro. 2.5 del acortamiento elástico del pilote, ¿no? Por razones de hundimiento. Y se tiene la relación de carga-asiento en función del diámetro. O sea, el asiento se va en función del diámetro del pilote, de la carga de hundimiento, del área de la sección transversal, del módulo de elasticidad del pilote, de la calidad del concreto, eso, madera, lo que sea. El alfa, que tiene que depender del tipo de suelo, la longitud L, fuera y dentro del terreno, relación de carga, ¿no? Con la rigidez, con la compresión, con el diámetro del pilote, carga de hundimiento, longitud de cálculo, ¿no? Algunos de los parámetros que me indican cómo calcular ese asentamiento. El efecto de grupo. Normalmente las cimentaciones pilotadas requieren de disposición de grupos de pilotes. Generalmente un solo pilote no va a soportar pues, un pilar de un puente, ¿no? Deben ser un montón de pilotes. Son la suma de varias resistencias, ¿no? Ahí está la eficiencia del grupo de pilotes. Se mide la eficiencia de todo como un bloque, ¿no? Seguridad ante el hundimiento del grupo de pilotes, ¿no? Hay una relación ahí para arcillas, para arenas, pilotes en roca, ¿no? Asiento del grupo de pilotes, ¿no?
tiene una forma de calcularlo, ¿no? Le habla de un pilote virtual equivalente, ¿no? Son unos términos españoles que me sorprenden a veces, ¿no? Según el grupo de pilotes, calculan un pilote virtual, o sea, 10 pilotes es como si fuera un solo pilote, ¿no? Como una carga equivalente, así como hacen aquí en el transporte de los vehículos, ¿no? Que varios vehículos se eje equivalente, ¿no? Ajá, ahí está. Aquí entran factores como módulo de Poisson, ¿no? La carga normal vertical sobre el grupo de pilotes, la separación también entre los pilotes. En el libro de Peter Berry hay unos ejemplos de estos, ¿no? De cálculo. Y me resulta interesante porque un grupo de pilotos unidos pueden soportar grandes esfuerzos, ¿no? Rozamiento negativo, ¿no? Se produce con un asiento general en la superficie del terreno. El piloto pierde resistencia en el fuste, así eso suele pasar. Y ahí el nombre de rozamiento negativo, ¿no? También hay una carga que aumenta la carga total de compresión también. Bien, hay una colocación de sobrecargas cerca de los pilotes y terrenos que estén consolidados. Si el terreno está consolidado, ayudaría muchísimo, ¿no? No suele pasar mucho, pero sí, ayudaría muchísimo. Por un rebajamiento del nivel freático, también podría ser. Asientos en suelos arenosos por vibraciones. Resistencia de arranque en función de los valores de carga final. Resistencia horizontal, piloto sometido a esfuerzos horizontales, porque ya lo había hablado. Asiento de un piloto individual, sí. Efecto del grupo, usted lo había analizado, creo. Ajá, el piloto equivalente. Bien, aquí se tiene, por ejemplo, unos casos donde hay agua freática, ¿no? No excava y hay agua freática, ¿no? Hay un estudio del ingeniero Albo Hurtado sobre un centro comercial en Pucallpa y excavan y el agua está ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí hacer un prefabricado, vaciar un concreto en ese tipo de tierra es imposible, pues, ¿no? Posible, ¿no? El concreto creo que tiene una humedad corregida y no se puede hacer esto, pues, ¿no? Generalmente tiene que ser prefabricados, ¿no? Hundirlos ahí. Ahí se puede ver como una excavación que se hace el agua, cómo sale. El agua sale a chorros, ¿no? Yo les recomiendo que vean el tema de el túnel de Taipei. Increíble cómo la salía así, ¿no? Pero varios de estos, ¿no? Qué cantidad de agua, ¿no? Y tenían una tuneladora, una TBM, ¿no? Y no servía para nada, ¿no? Y ahí explicaba el especialista que las cuchillas del TBM, cuando la roca es seca, le da duro, ¿no? Perfora lo que sea. Pero cuando hay agua, el agua transporta finos. Y esos finos en las cuchillitas las va taponeando, al punto que las cuchillas ya no trabajan, pues. 3 meses que debía durar ese trabajo se fue a 1 año y medio, ¿no? Por 300 metros. Y obviamente los sobrecostos pues los mataron, ¿no? Pero lo hicieron en una zona de montaña. Entonces, cuando hay agua freática, colocar este tipo de pilotes implica ya plantear un proceso constructivo distinto, ¿no? El tema es que no se ha hecho muchas obras tampoco en zona de selva. La selva es probablemente donde menos obras se han hecho, ¿no? Y irónicamente las que más necesitan, ¿no? Ahí está el muro pilote que les dije, ¿no? Esto se ha implementado aquí en el Perú, en el óvalo Naranjal, el bypass de 28 de julio, las famosas 700 grietas, ¿no? Se colocan los pilotes, se coloca una viga arriba y encima el muro, ¿no? También los muros pilotes pueden trabajar en obras ribereñas, ¿no? Pueden trabajar como espigones.
Les recomiendo que vean el tema de la pastora en Madre de Dios, ¿no? Cómo se ha colocado los pilotes ahí a manera de camisones para formar una playa ahí, ¿no? Los pilotes pueden ser muy útiles. Ajá, aquí está el muro pilote, ¿no? Ese lado izquierdo viene a ser para un encepado. O sea, se colocan los 4 pilotes y encima va a haber una especie de como zapata, ¿no? Encepado, y encima de eso recién va a ir la cimentación. Esto va armado, obviamente, pues, ¿no? Armado. Hacer algún tipo de estabilización aquí, probablemente en la parte superficial, ¿no? Porque finalmente quien va a trabajar es el pilote, ¿no? Estabilizar el suelo a 14 metros no se puede hacer mucho ahí, ¿no? También se puede ver, esto es una calle en España, ¿no? Donde se ha cimentado, o sea, los cimientos que estamos diciendo que el colega, ¿no? Se ha sobreescapado, se ha excavado, se ha calzado, ¿no? Se ha hecho como una especie de falsa vereda, algo así, allí, ¿no? Y esto seguramente va a ir tapado ahí, ¿no? Para reforzar, seguramente aquí se está hundiendo esto y han comenzado a hacer esos trabajos de pilotaje para mejorarlo, ¿no? Este es el ensayo estático de carga. Se necesita una viga de acero enorme, calibrada, una gata, se coloca sobre el pilote soportando un peso en toneladas para ver cuál es la carga última del pilote, ¿no? Ahí está, el gato hidráulico, hay un deformímetro, hay una viga de referencia, un pilote de prueba y el pilote de anclaje, ¿no? Con la viga ahí, metálica, ¿no? Se tiene el ensayo de integridad estructural en el pilote. Aquí generalmente se utiliza una especie de ondas, ¿no? Para determinar el grado de sensibilidad en el pilote, ¿no? Ahí está, perfil de ambos, ¿no? Se transfieren las ondas ahí para ver cómo es su comportamiento por dentro y se mide, ¿no? Una posible relación de deflexión lateral en los perfiles. Ahí está el sondeo, el sismógrafo, ¿no? Sondeo de receptores, geófonos, martillos de cizalla, ¿no? Para medirlos, ¿no? Cómo es el comportamiento. El ensayo geofísico es fundamental y es uno de los grandes ausentes en la norma 050, como les dije, ¿no? No está contemplado, la norma española y chilena sí está contemplada. Y el hincado del pilote, ¿no? Que esté perpendicular depende mucho de la habilidad del piloteador, el maquinista, ¿no? Hay maquinistas muy buenos, muy buenos, muy buenos, conocen mucho de ellos su trabajo, ¿no? Hacen su rampa de acceso, golpean, esto hace un ruido infernal, ¿no? Trabaja como un martinete, es el mismo, en la retroexcavadora se saca la pala y se coloca este piloteador, ¿no? Que es casi del tamaño de una persona, ¿no? Y se adapta al tubo, ¿no? Con una especie de anclaje, rosca y golpea un golpe por segundo tranquilamente, ¿no? Estos eran pilotes de acero hueco, ¿no? Acero hueco. Y luego aquí me faltó tomar ahí una foto donde entra el soldador, entre pilote y pilote comienzan a soldar, ¿no? Arriostrando el pilote, ¿no? Para evitar asentamientos diferenciales en el mismo. También voy a compartir el escritorio. Ajá. Sí, vamos a compartir la pantalla para ver algunas hojas de cálculo ahí que se han visto. Perfecto. Voy a dejar abierto aquí. Bien, pilote Meyerhoff.
Bien, esta es una hoja de cálculo bastante sencilla para la capacidad de punta de un pilote. Densidad 1750, ángulo de arrancamiento de fricción 8, es un valor bajo. Cohesión 0, en arena. Resistencia del suelo, metro de profundidad sin agua. En aquí se tiene la capacidad última según Meyerhoff para ese tipo de terrenos. Los factores de carga salen en función del ángulo de fricción, hay unas tablas para esto. Se calcula la presión Q1, la presión de punta, para ver cuál es el esfuerzo mayor aquí. En la punta son 2149 en función de esta geometría del pilote, que es de un radio más o menos regular, ¿no? Tiene un área de 0,56 metros cuadrados, ¿no? Nada despreciable. En el área de la punta, multiplicando por ese valor de Q, tiene una carga del pilote de resistencia de 1219 kilos, ¿no? Casi una tonelada, ¿no? Depende mucho de las cargas que va a recibir, ¿no? Por ejemplo, si es una carga de 20 toneladas, seguramente va a requerir un grupo de unos 20 pilotes para poder soportar allí. Claro que estoy haciendo el análisis por punta nada más. Vamos a ver el análisis por fuste, que tiene que ver con el área de la punta, ¿no? En este caso hay que determinar los valores de K de fuste y K pasivo, que para este caso son 66 toneladas como máximo, y este tiene una capacidad menor, ¿no? 480 kilos aproximadamente, tiene resistencia entre un factor de seguridad de 2,5. También, me llamó la atención, un piloto de tracción. Hablaba, ¿no?, que en algunos casos hay nivel freático y hay suelos expansivos, ¿no? También se tiene que diseñar el pilote por tracción cuando hay estos casos, ¿no? La altura fundamental, el peso específico del concreto, el suelo, los radios mayores, radios menores, en este caso. Tiene 2 metros casi de diámetro, es un diámetro hueco. El volumen y el cono truncado, que es el esfuerzo que tiene allí de presión. El volumen del pilote, que es un esfuerzo, vamos a decir, pasivo, y el peso de la tierra más el concreto, ¿no? Y se tiene aproximadamente un valor de carga regular, ¿no? Casi 26.000, en este caso son kilos, ¿no? Casi 26 toneladas, ¿no? Que es mayor al T de corte, ¿no? Se pueden utilizar también el módulo de reacción también. El coeficiente de balasto, que generalmente nunca se hace, porque es una prueba muy costosa. El ancho 40 centímetros, longitud 30. Z, profundidad de 10 metros. De acuerdo al tipo de suelo, se coloca aquí, en este caso una arcilla, normalmente sensitiva. Número de golpes en ese estrato, en esos 4 estratos. Cercanos, densidad, ¿no?, ángulo de fricción del suelo. Y se tienen los parámetros en función de todas estas fórmulas del posible valor del módulo de resiliencia, ¿no? Como para un arcilla en este caso, ¿no? Módulo de balasto, ¿no? Igual en la arena, ¿no? Es bastante parecido. Ahí se tiene más o menos el valor de KS, ¿no?, para este análisis, ¿no? Generalmente se utilizan por tablas esto, ¿no? Módulo de balasto. Este también es interesante. Habla del diámetro de la pila, desplante, longitud de la pila, el nivel desde donde se trabaja, el ángulo de fricción,
agua, está a 10 metros, agua subterránea, y se puede determinar en función de los números de golpes la capacidad del esfuerzo de la pila, ¿no? Hay parámetros hidráulicos aquí interesantes del libro de Chong. Bueno, ahí hay una clasificación respecto al material y su calidad, la capacidad de carga de la pila. Y de acuerdo a un tipo de manual, parece que está aquí, que me ha faltado revisarlo, se tiene este Q último, ¿no? De carga en función a las características del fuste y de la punta del pilar. Parece que es fundamental para el tema de un puente. Bien, voy a entrar al programa. Voy a entrar aquí al... Ok, voy a entrar a mi Geo 5. Me voy al pilote. Una versión demo del pilote. Vamos aquí a analizar un poquito algunas características de esto, ¿no? En el proyecto lo puedo analizar, la configuración. Voy a analizar para un concreto de tipo, con las normas ACI, ¿ya? Ajá. Acá en las normas de hormigón voy a colocar ACI, añadir, y voy a trabajar con las normas de concreto según el ACI. Es generalmente la que se trabaja aquí en el Perú. Bien, vamos al perfil. Vamos a trabajar acá con un material. Vamos a poner un espesor de unos 10 metros. Añadir. Cancelar. En este caso vamos a trabajar con un módulo de reacción constante. Suelos, características del suelo. Bien, aquí en esta parte voy a hablar un poquito de esto. Bien, nombre, voy a colocarle suelo 1 o arena, ya ustedes ven cómo les parece más. Voy a trabajar con suelo arenoso. Arena. Aquí voy a registrar esto. Un minuto, por favor. Ajá, aquí voy a colocar esto así. Densidad. Voy a ponerle una densidad de 17, un valor bajo. El coeficiente de Poisson es generalmente alto en los materiales granulares y bajo en los materiales, vamos a ponerle aquí 0,20. Granular. Ángulo de fricción 30 grados. Rozamiento del pilote, puede ser 12 grados aquí, según el concreto, ¿no? Pues es concreto. Va a haber una fricción entre el suelo con este material, ¿no? Coeficiente de tensión lateral, 1. El módulo edométrico tiene que ver más con un factor de lo que se asimila al módulo de Young, ¿no? Voy a colocarle aquí 20. Densidad saturada, bueno, que sea la misma, 17, está saturada. El ángulo beta tiene que ver con los factores de módulo de Young. Vamos a poner acá 0,15 nada más.
Esto voy a bajar un poquito. Añadir. Cancelar. Bien, voy a ver el perfil de este suelo. Ahí está. Las características de este material. Por defecto sale así como circular, ¿no? El pilote. Los suelos ya están, asigno. Por defecto va a salir que es una arena la que está debajo, ¿no? Y acá viene un factor fundamental que es la carga, ¿no? Habría que ver qué carga es la que le vamos a poner aquí, ¿no? Y vamos a ver aquí añadir. Fuerza vertical, vamos a ponerle aquí 1450 kilonewtons. Momento flector en X0. Momento flector en Y 120. Altura HZH 85 kilonewtons. Añadir. Estas son las cargas que pueden haber aquí. Son las cargas que salen pues, del análisis de estructuras, ¿no? Que puede haber aquí. Se puede modelar en el SAT 2000 un pilote, ¿no? Es bastante sencillo de hacerlo. Y en la geometría aquí tenemos varias opciones, ¿no? Circular. Tengo una variable. Se puede dar, hacerlo constructivamente es un poco más tedioso. Puede haber un pilote tubular, o sea, hueco, ¿no? Los que son metálicos generalmente. Tubular con base Grout, o sea, con camisas y diámetros distintos. Cuadrados, en el caso de concreto, cuando son prefabricados. Lo puedes personalizar como gustes. Variable personalizada, ¿no? Depende ya del tema. Voy a trabajar con circular. Bien, voy a trabajar con un diámetro de 1 metro en una longitud de 8, ¿ya? Altura sobre el terreno final, ¿no? Y aquí vamos a poner 0. Y profundidad final del terreno, 0 también. Trabajarlo así. Perfil, y aquí lo veo, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, está en un nivel 0, ahí va a ir enterrado el pilote. Podría ser que aquí le coloque, ¿dónde estaba? En la geometría, ¿no? Puede ser que lo coloque 1 metro. Y esto cambia, ¿no? Ajá. El terreno quedaría un poquito por encima del nivel del suelo, ¿no? Vamos a ponerle 0. Bien, acá pilote de concreto, madera, pilotes rotados, hincados, hélice continua, ponerle rotado nada más, ¿no? Todo un pilote hincado, no. Sí, hincado sería prefabricado, no rotado nada más. Material. Ya lo cambiamos a CI. Peso unitario lo aumentamos 24 kilonewtons cubo. Bien, nivel freático, vamos a ver la capacidad portante vertical, y aquí se puede ver, ¿no? La capacidad portante pero no es satisfactoria, habría que ver los detalles. El factor de seguridad es muy bajo, ¿no? 2 metros. Valor factor de seguridad de 2. Bien, habría que ver alguna forma de mejorarlo. Geometría. A lo mejor necesito un poquito más profunda, a ver, 9 metros. Y a lo mejor aquí le aumento un poquito más el diámetro. ¿Se acuerdan que había una relación, ¿no? 1,5, a ver. Un poquito más ancho. Y ahí parece que ya me cumple, ¿no? 2,01 mayor a 2. O sea, opté por introducir 1 metro más. Ahora, si no hubiera podido por términos de economía,
Hubiera tenido que jugar con la dimensión del ancho, ¿no? Podría haber sido una opción, ¿no? Tenemos una carga bastante alta. Este nivel de la PAC, un coeficiente de profundidad crítica. Aquí está el NQ, entrada, bueno, ahí no me cumpliría, pero para el cálculo sí. Capacidad portante ¿no? Me cumple para el corte, me cumple para la flexión. Habría que mejorar un poquito el tema del refuerzo, ¿no? Bueno, esto sí es posible cambiarlo, ¿no? Un número de barras de 8 podría ser. A ver, recubrimiento un poquito más, ¿no? ¿Cuánto es? 7,5, 25, ¿no? Probablemente le aumentaré un poquito la barra, pues a 8, ¿no? Ajá. Esa podría ser más, aquí 100. Pero 8 piezas se ve muy poquito, ¿no? Parece diámetro enorme. O sea, unas 20 puede ser, ¿no? No me está cumpliendo todavía el perfil, ¿qué dice? 25,4. ¿Qué es lo que no está cumpliendo? La relación de esfuerzo, ¿no? Relación del refuerzo. Bueno, podría poner una adicional aquí. Bueno, este es un tema ya de comenzar a ver aquí cuál es el más adecuado, ¿no? Seguramente necesito más piezas aquí, ¿no? Son 2, ¿cuánto? 1,50 m, ¿no? No, son unas 30 piezas. 30 piezas, ahí recién me cumple, ¿no? En función del diámetro, pues, ¿no? Ajá, y comienza a cumplirme recién, ¿no? Detalles. La capacidad última resulta siendo mayor que la aceptable. Hay una sección transversal que es satisfactoria. Acá puedo comenzar a reubicar, ¿no? Los desplazamientos son bastante mínimos, 1,1 milímetros, casi nada. En función de estas características tengo los diagramas, ¿no? De desplazamiento, que son milímetros, ¿no? Pequeñísimos, solicitaciones por corte, ¿no? Que se puede ver que hay un refuerzo mayor en la parte alta, que hay que reforzar más. Y los momentos más grandes están en la zona del fuste, ¿no? Obviamente por la esbeltez ¿no? Y aquí hay un dibujo más o menos, ¿no? 30 perforaciones, bueno, esto sí es un tema de ir manejándolo, ¿no? De acuerdo a este cálculo, ¿no? De refuerzo. Y como pueden ver, no es tan complicado y bueno, el tema del asiento ya lo vamos a ver con más detalle el día lunes. Bien, hasta aquí no sé si hay preguntas. Cuando diseñen ese tipo de estructuras o tipo de obras, siempre hay que pensar en la logística que se requiere, ¿no? Diseñar es algo interesante, pero se tiene que plasmar en una realidad concreta, ¿no? Si se va a hacer pues, un trabajo de estos, tiene que tenerse una logística bastante fuerte para soportar y la planificación de esto, ¿no? Es un trabajo bien, bien pesado, ¿no? Si se tiene toda la disponibilidad, pues no hay ningún problema, ¿no? El tema que tenemos probablemente en zonas donde se necesita este tipo de trabajos son los desplazamientos, los lugares, y mover toda esta maquinaria, todos estos equipos especiales, mano de obra de primera, se requiere una fuerte inversión, ¿no? Generalmente pilotes, pues lo he visto en proyectos de inversión grandes, ¿no? En el proyecto Camisea vi pilotes de todo tipo, ¿no?
básicamente para proteger el ducto, para ver en muros de contención. Donde los terrenos eran muy bajos, muy malos, pues el pilote trabajaba muy bien, ¿no? Vimos pilotes de concreto y también pilotes de acero mixtos, ¿no? Y las pruebas de carga y todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Y aún con todo, a veces el pilote fallaba. ¿Por qué? Pero ya no fallaba por el pilote en sí, sino porque en el caso de taludes, por ejemplo, el pilote no estaba hincado fuera de la zona de falla del talud, ¿no? Estaba dentro. Entonces, de nada sirve que el piloto esté hincado si está fuera de la zona, si está dentro de la zona de falla de un talud, ¿no? Tendría que estar fuera de ella para que pueda funcionar. Bueno, acá si le agregara agua la cosa cambia, ¿no? Nivel freático, a ver, a 1 metro, ¿eh? Ajá, la cosa falla, miren. Wow. Y se va, ¿no? Se va muy, muy bajo. Realmente jugar con la carga, a lo mejor no soporta toda esta carga, ¿no? Sí, habría que sacrificar quizá la carga, no sé, bajarle. Podría ser una condición, ¿no? Y aún con todo, se baja la carga, pero si la carga no se puede bajar porque, bueno, son los que piensan, porque han pensado planificarlo, y con todo disminuye, bueno, probablemente jugar con la geometría, ¿no? 2 metros, bastante ancho, ¿no? Recién pasa, ¿no? Pero está muy grande, 2 metros, 1,80, a ver. Ajá, 2,08, ¿no? Y lo bajo pues un poquito, 1,75, 1,70, a ver. O bajó, no bajó. Y seguramente 1,75. Oh, aquí tengo que estar viendo, ¿no? O sea, me voy muy abajo o me voy un poco más arriba, ¿no? 7,8, no sé. Recién me cumple, ¿no? Y me cumple. Pero tendría que irme a 1,80, ¿no? Para que me cumpla. Pero ya la condición de agua freática me condiciona, ¿no? Probablemente habría que ver algún tipo de forma de drenar esa agua, ¿no? Para que el esfuerzo del agua no me esté generando este tipo, quizá descenderlo, ¿no? Habría que ver todas esas opciones, ¿no? Quizás abatiendo el nivel de agua mucho más abajo, ¿no? Mediante bombas, qué sé yo, 4. Y la geometría que las carga, ¿no? Era 1400, creo, aquí. Ya, póngale 1500, 1500, 1400, creo. Bueno, 1500, ok. Empieza viendo todas estas opciones de operación, ¿no? A 1,90, ¿no? Probablemente deprimiendo el agua más mediante control de bombas y ese tipo de cosas permanentes se lograría, ¿no? Deprimiendo el agua, ¿no? Pero eso implicaría ya un sistema de mantenimiento permanente, ¿no? En este tipo de obras de pilotaje siempre tiene que haber control permanente, ¿no? Tiene que haber control permanente. Sobre todo si hay nivel de agua, ¿no? Piezómetros. Y eso es lo que lo hace caro también, ¿no? Hacer ese tipo de mantenimientos es periódico y permanente, ¿no? Puede darse el caso de construir pilotes en campo, en algún lugar donde sea difícil su traslado, de ser positivo, existen algunas condiciones especiales. Si se logra el lugar, llevar los pilotes, la logística y todo, tener, por ejemplo, si hay nivel de agua freática en la zona y el proyecto no lo contempló, porque, no sé, producto de la excavación recién afloran este tipo de problemas a veces que no son contemplados en la fase de estudios, habría que tener, por ejemplo, bombas, ¿no?
para deprimir el nivel freático para que esto pueda pues hincarse lo más que se pueda, porque incluso hincando el pilote no se puede trabajar en ese pantanal, ¿no? Hay que usar bombas, deprimir el agua, porque si se va a colocar algo ahí en una cimentación, no puede haber agua, pues. Abajo es imposible, pues abajo tienes que hincar, no te queda de otra. Pero si el agua aflorara en la zona de trabajo, donde va a ir concreto, en el cepado ese de allí, que de concreto, como una especie de zapatita que soporta todos estos, van anclados estos pilotes, hay que usar bombas, pues. Tiene que trabajarse en seco, ¿no? El tema es que el concreto trabaja con una humedad corregida, ¿no? Si tiene más agua, si hay lluvias, tratar pues de que las perforaciones se tapen, ¿no? Se recubran, porque si al día siguiente van a comenzar a hincar, abajo va a haber agua producto de esa lluvia, ¿no? Usar algunos protección sobre esos huecos, ¿no? Se hacen unas maderas, ahí me acuerdo, usaban madera forrada con plástico, ¿no? Y las colocaban ahí para evitar de que el agua pueda inundarse, ¿no? Hasta por la lluvia, que llueve una barbaridad y el hueco que ya está hecho ahí para hincarlo o para colocar el prefabricado, por ejemplo, se va a llenar de agua. Ese es el tema. Si puedes vaciar el prefabricado, se puede izar, ¿no? Si tienes el equipo apropiado. Si no, si lo vas a vaciar en el lugar, tener las consideraciones de que el concreto no se vaya a humedecer demasiado, ¿no? Porque le vas a dar más agua de la que debe tener, y aparte va a estar contaminada, ¿no? Porque va a estar el agua ahí transportado con materiales. Y generalmente pues el pilote no, depende, aquí hemos trabajado con pilotes grandes para una gran carga, pero si es solamente para un muro pequeño, una cosa así, no son perforaciones muy grandes, ¿no? Sí. Y no sé si tienes otra pregunta. Yo creo que aquí el tema del diseño no es tan complicado, el tema es plasmarlo esto en una realidad constructiva, ¿no? Pero también el diseño tiene que ser lo más práctico, considerando todos estos escenarios, ¿no? Yo podría colocar aquí que me hagas algo así, ¿no? La geometría, ¿no? No estaba geometría, no sé, se me ocurre que hagas algo así, ¿no? Variable. Pero ¿y cómo lo puedes hacer, no? ¿Hay el equipo para hacer algo así? Si tienes todo bestial, pues, ¿no? Porque esto podría ayudarte muchísimo más todavía, ¿no? Así, tubular, ¿no? Vamos a ver cómo cambia la condición con un hincado, ¿eh? Se eleva, miren. El factor de seguridad aumenta, bestial, cumple. Pero el factor de seguridad acá está indicando que está sobredimensionado. Está sobredimensionado. O sea, en términos de costo, esto se va a disparar. O sea, el factor de seguridad lo que me indica es eso. Lo ideal es que el factor de seguridad esté cerca del valor mínimo. Pero si se dispara casi el doble, en términos de seguridad está ok. Pero en términos de costos, estamos hablando de que esto se va a duplicar en términos de costos. Se va a duplicar, ¿no? Realmente acá tendría que ser algo menor, ¿no? Unos 50, no sé. Ahí va bajando, ¿no? Espesor, 20 milímetros, no sé, pero como 25 milímetros, por decirlo, una pulgada, ¿no? Esto podría ser tranquilamente 2 pulgadas, ¿no? Una pulgada no hay en el mercado. A ver, ahí está sobredimensionado también, ¿no? Quizás necesite algo menos, 1 metro. O no me va a hacer un poquito más grueso, ¿no? Pero son 9 metros también, ¿no? ¿Se acuerdan que había unas relaciones, ¿no? Densidad, ¿no? Necesita casi un valor parecido, ¿no? 1,40 creo. O sea, a la hora que yo diseño tengo que ver también el tema de construir.
Yo creo que cuando uno de los grandes problemas que he visto, ¿no?, de los proyectistas es que muchos son proyectistas, pero casi nunca han tenido experiencia en construcción, ¿no? Y te piden cosas que en el papel pues puede ser muy, muy bonito y muy ideal, ¿no? Pero plasmarlo en una realidad concreta puede ser más complicado. Y ahí es donde vienen los sobrecostos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo el día lunes en nuestra última sesión, donde voy a hablar sobre asentamientos, consolidación y un poquito hablar de platea de cimentación, que no me dio tiempo de hablar, ¿no? Cuando son suelos ya muy poco competentes como estos, ¿no? Un caizón es una cimentación profunda, claro que sí, ¿no? Es una, pues, un caizón son pues de 7, 8 metros para abajo, ¿no? De ahí se usa una especie de camisón, ¿no? Estructura de contención, ¿no? Vida útil de los pilotes de madera, ¿se hace algún mantenimiento? Buena pregunta. La madera debe ser en seco, se coloca una especie de barnizado, ¿no? Así visto como las casonas antiguas, ¿no? Incluso se le sacan, hay unas inyecciones que yo me quedé sorprendido cuando se hizo un mantenimiento de una casona antigua, donde se hacen unas inyecciones a la madera para eliminar todo resto orgánico sobreviviente, ¿no? Y prácticamente convertirlo en una especie de, como me dijo es como ver un pingüino pero disecado, ¿no? No tiene vida, digamos, ¿no? Le quitan esas propiedades de savia, ese tipo de cosas que quedan allí atrapadas, ¿no? Porque esa es la materia orgánica que se pudre pues, con el tiempo, ¿no? De hacer un especie de barnizado, de protección, de impermeabilización, ¿no? Pero es costoso eso también, pues, ¿no? En términos de... Pero sí se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Bien, bien, colegas, nos estamos viendo, si Dios quiere, el día lunes en la noche. Muchas gracias por su participación, muy amables. Hasta luego.